yo siempre he creído que uno de los grandes pensadores en el tema petrolero de Venezuela fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Yo creo que en su momento estaba muy lúcido, muy claro, muy punzo penetrante en su idea. Es un hombre que participa en la necesidad que vio de unirse con los países de Arabia, eh, Kuwait, en fin, con el Medio Oriente en el tema petrolero, ¿no? Para hacer mucha más fuerza y presencia, hacer valer los derechos de los países productores. Y esta es mi opinión muy personal, por cierto, no representa la opinión de ningún grupo ni de ninguna institución, es la mía. Yo he dicho que el pecado original que tuvo la ley de nacionalización, como se le conoce normalmente, nacionalización del petróleo, coloquialmente, es que no se nacionalizó, se estatizó la industria. Y eso fue un grave error, a mi modo de ver las cosas, un pecado original, porque habían unas empresas muy incipientes, muy pequeñas, poco influyentes en realidad, pero eran venezolanas, era de esfuerzo venezolano que estaba allí y que ha debido propiciarse su crecimiento. Eso hubiese permitido diversificar mucho esto, tener algunas empresas en manos del Estado, pero otras empresas en manos del capital privado, que en el momento que se produzca, en el cambio en el modelo político de conducción del país que se va a producir, tú tienes a PDVSA y Alguien tiene que hacer las cosas. exacto, y es un cascarón vacío, y es una empresa destruida, y es muy complicado, pero quien tiene todas las asociaciones con las empresas privadas que van a estar en el país es PDVSA, con las empresas de servicio es PDVSA, con los acreedores es PDVSA, con las deudas es PDVSA. Entonces tú necesitas a eso. Mientras que se avanza en la otra discusión y se avanza, digamos, en establecer el marco legal que se necesita para poder producir una apertura masiva al capital privado. Apreciados amigos de Venezuela en crudo, hoy un programa especial. No se asusten, no hemos sacado a Horacio de su función principal. Lo que queremos el día de hoy es hacer una especie de balance de este programa donde se han planteado una cantidad de ideas muy necesarias para cualquier proceso que enfrentemos de aquí en adelante, y queremos hacer entonces un balance de esas ideas, una conversación con el ingeniero Horacio Medina, que no necesita mayor presentación y a quien le vamos a preguntar de una vez. Horacio, ¿de dónde nace la idea de Venezuela en crudo? Bueno, José Vicente, profesor Carrasquero, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, la idea nace porque queremos transmitir algo. Petróleo crudo no es solamente petróleo crudo. O sea, para Venezuela el petróleo obviamente ha sido una pieza fundamental para el desarrollo logrado, aunque en los últimos años ha habido una destrucción, que también lo contamos en un documental que está ya próximamente, va a estar en todas las redes. Pero la idea es decir que es algo más que eso. O sea, Venezuela en crudo lo que está diciendo es que necesitamos tocar otros temas, avanzar en otros caminos. Hemos tenido una experiencia maravillosa en 38 capítulos que hemos hecho, aparte de este, donde hemos tenido una diversidad de personas, hemos tratado de hacerlo lo más amplio posible desde el punto de vista de lo que es, digamos, el género, también desde el punto de vista de los temas, ha sido muy diverso y muy variado. Las edades ha sido fundamental también, tenemos edades de algunos mayores, ya como quien suscribe y otros no tanto, unos muy jóvenes. Y unos mayores que tú. También, también es verdad, justo es decirlo. Pero nos sentimos en este momento que comenzamos a hacer este balance, José Vicente, nos sentimos muy complacidos. Yo creo que hemos aprendido muchísimo nosotros y hemos tratado de transmitir esto a la audiencia. Hay una cantidad de temas, como ya dije, interesantes. Inclusive hay algunos que resaltan, yo no sé, por ejemplo, para mí lo que es la educación ha sido un tema recurrente, lo que hemos hablado sobre, digamos, la participación ciudadana también ha sido muy interesante. Hemos hablado temas de la inmigración, de un poco de un tema que preocupa desde afuera, quizás podríamos decir
una pérdida o una reducción de la empatía del venezolano por el otro Sí, venezolano. Gamarra. Y ese tipo de cosas que es lo que queremos hablar, pero nos sentimos hoy muy complacidos de poder decir que nosotros tenemos que hacer este trabajo y desde Venezuela en Crudo lo que queremos expresar es que Venezuela es mucho más que crudo en realidad. De lo que se entiende de tu intervención, Horacio, queda claro que el petróleo ha sido como la savia de los árboles, ha alimentado o alimentó en su momento el crecimiento de un país, un avance que a pesar de la destrucción todavía se nota, todavía Sí, es evidente. Y esa evidencia está en algunos programas donde han hablado personas de lo que sería el papel de la energía, de la industria de la energía. Fíjate que lo estamos llamando energía precisamente de lo que hemos aprendido en esos programas, en un proceso de reconstrucción del país. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué nos han fíjate, enseñado estos programas? yo siempre he creído que uno de los grandes pensadores en el tema petrolero de Venezuela fue Juan Pablo Pérez Alfonso. Yo creo que en su momento estaba muy lúcido, muy claro, muy punzo penetrante en su idea. Es un hombre que participa en la necesidad que vio de unirse con los países de Arabia, eh, Kuwait, en fin, con el Medio Oriente en el tema petrolero, ¿no? Para hacer mucha más fuerza y presencia, hacer valer los derechos de los países productores. Yo creo que en su momento fue así. Sin embargo, luego él usa una frase que es hundiéndonos en el excremento del diablo y de alguna manera yo tengo que decir que en el paso del tiempo eso no es lo que yo he percibido desde mi punto de vista, sin desmeritar el momentum, porque es un momento distinto al que podemos tener hoy. Yo diría que Venezuela ha tenido y tuvo todos los recursos necesarios y en su momento estuvo muy cerca de lograr ser un país, digamos, el país más desarrollado de toda América Latina. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y eso fue generado por el petróleo. Ahora, ocurría también que un país que solamente depende del ingreso que proviene de los proventos del petróleo, no puede ser un país que puede estar asegurado en el crecimiento. Un país donde yo recuerdo la época de los años 70, cuando vino el boom, nadie pagaba impuestos sobre la renta en Venezuela y sin embargo se hacían obras, el país se movía y es sencillamente porque era el dinero del petróleo. Entonces yo creo que el secreto está en cómo administrar correctamente los recursos que vienen del petróleo, en poder crear un fondo de estabilización macroeconómica como el que se creó, pero que fue pésimamente administrado o desadministrado o destruido. Lo cual nos lleva de cara al futuro, Horacio, a pensar, bueno, ¿cuáles son los errores que no hay que Que repetir? no hay que Por repetir. ejemplo, vamos a tener a la industria petrolera totalmente en manos del Estado, vamos a seguir trillando sobre el asunto de que el petróleo es nuestro, pero al final no es nuestro porque Bueno, a la final, José Vicente, yo lo he dicho y esta es mi opinión muy personal, por cierto, no representa la opinión de ningún grupo ni de ninguna institución, es la mía. Yo he dicho que el pecado original que tuvo la ley de nacionalización, como se le conoce normalmente, nacionalización del petróleo, coloquialmente, es que no se nacionalizó, se estatizó la industria. Y eso fue un grave error, a mi modo de ver las cosas, un pecado original, porque habían unas empresas muy incipientes, muy pequeñas, poco influyentes en realidad, pero eran venezolanas, era de esfuerzo venezolano que estaba allí y que ha debido propiciarse su crecimiento. Eso hubiese permitido diversificar mucho esto, tener algunas empresas en manos del Estado, pero otras empresas en manos del capital privado, que hubiese ido creciendo y creo que hubiese sido distinta la historia, sin duda alguna, pero no fue. Entonces, como eso no fue, ciertamente todo se fue concentrando y cada vez más concentrado. Cuando comenzamos el año 90, y esto es algo que reflexionamos mucho, yo era presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, se convocó al cuarto Congreso Venezolano del Petróleo, el presidente del Congreso era José Gregorio Páez, y el del comité organizador era Humberto Peñalosa, dos prominentes venezolanos de mi alto aprecio y consideración. Y allí comenzamos a discutir un poco qué cambios había que empezar a hacer, porque ya se perfilaba que Venezuela tenía que cambiar. Luego vino el quinto Congreso, que fue mucho más preciso en la necesidad de hacer cambios
que fue entonces presidido el comité organizador por Quirós Corradi, Alberto Quirós Corradi, y Humberto Peñalosa era también el miembro del comité organizador. Y entonces allí también se planteó esto. Y sin embargo, no hubo cambios significativos. Hubo un proceso de apertura que comenzó en el 90 con Carlos Andrés Pérez, con los convenios operativos, después fue avanzando hasta que llegamos a la exploración a riesgo bajo el esquema de ganancia compartida, las asociaciones de la faja, que lo que estaban diciendo es que el país necesitaba abrirse, pero no se produjo en sí mismo lo que estaba planteado, que era algo de más riesgo, de darle una participación más amplia al sector privado. Yo creo que viendo hacia el futuro, no me queda ninguna duda de que aun cuando alguien esté en desacuerdo, las circunstancias lo van a obligar a que sea así, porque no hay otro camino. Hombre, yo creo que desaparezca PDVSA o no desaparezca, yo creo que esa es una discusión que en este momento yo no me la plantearía. Es una discusión que hay que dar, ciertamente, pero yo me la plantearía después, porque en el momento que se produzca, en el cambio en el modelo político de conducción del país que se va a producir, tú tienes a PDVSA alguien tiene que hacer las cosas. Exacto, y es un cascarón vacío, y es una empresa destruida, y es muy complicado, pero quien tiene todas las asociaciones con las empresas privadas que van a estar en el país es PDVSA, con las empresas de servicio es PDVSA, con los acreedores es PDVSA, con las deudas es PDVSA. Entonces tú necesitas a eso. Mientras que se avanza en la otra discusión y se avanza, digamos, en establecer el marco legal que se necesita para poder producir una apertura masiva al capital privado, que creo que, como digo, es inevitable. Una recta de 92 millas. Ajá. ¿Cómo hacemos qué acciones hay que tomar para que el Estado venezolano no vuelva a caer en la petrodependencia? Lo llamamos alcohólicos anónimos. ¿Qué tipo? Porque ciertamente tú dijiste muy bien, se estatizó y esa estatización hizo que el Estado se hiciera goloso, que hiciera cada vez más, hasta el punto de endeudarnos. Produciendo petróleo, nos endeudamos y caímos en una situación de precariedad en el manejo del petróleo. ¿Cómo hacemos que el petróleo sea de verdad una palanca y no un liability, como le dirían, ¿no? Que nos sirva para endeudarnos más y estar... Bueno, fíjate, José Vicente, yo creo que ahí hay una clave importante, porque lo que está planteado no puede ser un cambio de gobierno. O sea, quita este gobernante y vamos a poner otro gobierno. No, tiene que haber un cambio en la forma de hacer las cosas, en la mentalidad, en la forma como se gerencia un país. Y eso es lo básico y lo más importante, porque tú tienes que tener claro que tienes que cambiar el modelo. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el ADN de los políticos venezolanos, de los ciudadanos venezolanos, corre la sensación de que estatizado es lo que hay que hacer porque se tiene el control. Y eso no es así. Existen hoy en día una cantidad de mecanismos importantes donde, aún sin tener el 100%, tú tienes el control de las decisiones más importantes. Y eso es algo que se tiene que negociar. Yo no defiendo a ultranza todas las empresas privadas es lo mejor del mundo. Bueno, no sé, no lo creo. Todo lo que es del Estado es lo... No, tampoco. Entonces, tienes que buscar el equilibrio y eso solo se busca cuando tú tienes gerentes, cuando tienes gente que piensa de una manera amplia, obviamente cuidando los intereses nacionales. Yo creo que eso es un equilibrio que hay que buscar. Necesitamos un cambio en la mentalidad, pero definitivamente no hay otra alternativa sino buscar la participación masiva del capital privado. La discusión pequeña de si necesita una empresa del Estado o no que sirva de marcador para comparar, para de alguna manera tener algún tipo de control, de poder supervisar correctamente, bueno, es una discusión que podemos dar, pero no hay ninguna duda de que tenemos que abrirnos a ese capital. Por lo tanto, allí comienza un cambio. Y el cambio comienza también en los políticos, en quienes van a tomar esas decisiones. Porque si vamos a seguir empeñados en que sí, vamos a traer el capital privado, pero yo tengo que tener el 51% y el otro el 49%, y yo pero, y yo hago, entonces no vamos a hacer nada, no vamos a avanzar. Yo creo que hay que abrirse a eso, hay que tener claro. Y lo otro es que todos los ingresos que van a ingresar, vale la redundancia, desde el punto de vista de materia petrolera, de hidrocarburos, por petróleo y gas,
Bueno, mira, hay una porción importante que por supuesto tiene que ir a rendir las cuentas necesarias para que el país administrativamente avance, pero hay otro dinero que tiene que resguardar, porque los precios del crudo son cíclicos. Sí. Muchísimas veces está arriba y tú recibes una cantidad de dinero tóxica además, porque tienes la sensación de que todo se resolvió, pero de pronto los precios se desploman y no avisan algunas veces. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te volteas y no tienes nada. Entonces viene lo otro, me están robando. O sea, en fin, llegas a unas conclusiones que no son las correctas y a mi modo de ver las cosas eso también tiene que cambiar. Tenemos que tener claro que hay que gastar, hay que invertir en todo lo que es la actividad social, en la parte administrativa que le corresponde al gobierno y además de esto tiene que ahorrar para los momentos que vienen hacia adelante. Para aprovechar el tiempo, Horacio, que no es que porque tú eres dueño del programa tenemos tiempo ilimitado, No, no, en la transversalidad, en lo transversal del programa hemos visto siempre el asunto de la educación. Inclusive has tenido oportunidad de conversar con 3 rectores. El rector Belloso de aquí, de la universidad aquí en Miami, de urbe, sí. y el rector Sharif y el rector Llaneto. La educación la han denominado ellos la gran olvidada o el gran olvido. Eh, ¿Qué papel juega? ¿Cuál es el rol de todo esto en un proceso por venir? Fíjate, yo creo que en lo personal también creo que eso es uno de los temas fundamentales. Mucha gente pregunta, bueno, pero PDVSA dejó opina sobre la educación. Claro, porque es que de cara al país, si tú tienes un país que hoy en día, y Janeto lo dijo en aquella entrevista, es realmente lamentable la situación en cómo llegan los jóvenes a las universidades. Las universidades no pueden suplir las carencias que traen esos jóvenes desde la época del bachillerato y aún de la primaria. Y eso tiene una causa, muchas causas, pero una fundamental. Los maestros. ¿Quién ha perfilado a los maestros? ¿Por qué los maestros no están suficientemente preparados? Tampoco ganan lo suficiente. Ha habido una deserción de muchísimos maestros, profesores, inclusive profesores universitarios, que hoy día algunos todavía dan clases prácticamente gratis. Entonces, todo eso ha sido una descomposición que a mi modo de ver las cosas, este tipo de regímenes lo hace exprofeso, porque tú no necesitas para nada gente educada, gente que piense, gente que vaya en el sentido de decir hay que ir hacia arriba. No, no, no. Ellos necesitan gente que no piense, que no haga, que no tenga esa oportunidad y que no se cree grandes expectativas. Porque ¿qué hace un médico hoy venezolano graduándose? ¿A dónde va? ¿A dónde trabaja? Un ingeniero, un arquitecto. Entonces, eso crearía una presión hacia arriba que no están dispuestos a llegar. Entonces, yo digo que la Venezuela que queremos hacer, yo no quiero regresar a la Venezuela antes de la barbarie. No, esa no es mi idea. Yo creo que merecemos como país algo mucho mejor como ciudadanos, una nueva Venezuela. Y para eso, entonces, la educación tiene que tomarse como un pilar fundamental. Y lo hemos hablado, sí, estuvo la oportunidad de estos 3 rectores que tú mencionas, también lo hablamos con Vilma Petrach, que se dedica a eso, tú das clases acá, o sea, y entonces uno ve grandes diferencias con la educación que nosotros recibimos. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Sin preguntar. Yo estudié en el Liceo Andrés Bello y yo creo que los bachilleres que salieron del Andrés Bello, Gustavo Herrera, Fermín Toro, Aplicación, etcétera, etcétera, y en el interior del país, bueno, estaban muchísimo mejor preparados, sin duda alguna, que los que salen hoy. Entonces, y las universidades tenían presupuesto y podían, o sea, la Universidad Simón Bolívar, que es tu universidad, no se puede comparar con la Simón Bolívar de hoy. No hay ningún punto de corazón, ni la central, Lamentablemente no. lamentablemente, ni la Universidad Central. Afortunadamente tenemos algunas universidades privadas, la misma urbe en Maracaibo, UCAP, Metropolitana y algunas otras que han dado la cara y han mantenido esto. Pero eso no es suficiente para la Venezuela que queremos crear. Hay que ponerle mucha atención a la educación porque a mí me parece que es el punto nodal, el punto de partida importante. La educación formal, la educación para el trabajo y la educación ciudadana, que también es algo que hemos descuidado de manera importante. Antes de pasar a la educación ciudadana, que con eso al final queremos, a donde queremos llegar, eh, ¿cuál es el papel? Han salido, bueno, hay discusiones sobre el número de venezolanos que están fuera del país.
seguramente son más de 8 millones, más los que han nacido en otros Ujú. países y que son venezolanos también. Estamos hablando de una cantidad inmensa de personas. De eso volverán algunos, y otros se quedarán ya porque quemaron las naves, porque eh, volver se les hace muy difícil. ¿Cómo, de lo que hablamos con Tomás Páez, por ejemplo, Adrúbal Aguiar, cómo manejamos ese asunto de un capital humano que se perdió, pero no necesariamente se desconectó? ¿Cómo gerenciamos la contribución que la migración pueda tener a la recuperación del país? Sí. Este es un tema que se ha hecho también recurrente, yo creo que en los últimos 12 o 13 años, de las elecciones de Capriles Chávez, Capriles Maduro, y luego, por supuesto, ahora con la victoria inobjetable del 28 de julio de Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y todo el equipo que estuvo allí. Yo sí creo que por lo menos, porque hemos hecho algunos sondeos con gente de Petróleo Una Petrol y con otros grupos, que entre un 25 y un 30% va a regresar al país. Algunos por el deseo inevitable de regresar porque Venezuela llama, entre ellos me encuentro, otros porque no tiene su momentum afuera, es el momentum paupérrimo de persecución, de falta de oportunidades, y va a volver a su tierra porque al mejorar las condiciones desde el punto de vista político, de no represión, de no persecución, pues ya se abre una compuerta importante. Pero hay otros que yo no creo que es que no vayan a volver, sino que van a diferir su decisión. Y esos que van a diferir su decisión, para mí son un tema vital y fundamental, porque los entiendo y los comprendo. Yo voy a esperar a ver qué va a pasar, cómo se estabiliza el país, cómo se abren las oportunidades. Pero mientras tanto, en el mejor sentido de la palabra, cómo los aprovechamos, cómo podemos sacarle partido a esto, cómo nos pueden ayudar a quienes vamos a estar en Venezuela. Y yo creo que los mejores embajadores que vamos a tener en el mundo son esos venezolanos. Y muchos de ellos todavía jóvenes, porque tú lo has dicho, o sea, tú estuviste aquí, tuviste un hijo, tu hijo estudió en la universidad, se graduó en una universidad de los Estados Unidos o europea o en cualquier lado donde esté y se casó. Ajá. Cuesta mucho más trabajo levantar ese campamento. Si levanten el campamento y nos vamos, espérate, ya va, vamos a ver. Ahora, ¿qué puede hacer ese joven graduado o qué puede hacer ese padre que se ha esforzado por esto para colaborar? Muchas cosas pueden hacer, porque el aprendizaje ha sido grande. ¿Cómo hay que canalizarlo? Yo creo que el mundo político tiene que pensar en esa manera. Y cuando digo el mundo político, no hablo de los partidos políticos, hablo del mundo político, los ciudadanos venezolanos, todos, porque todos somos ciudadanos, todos estamos obligados a participar en la política. Algunos preferentemente deciden militar en un partido, lo cual me parece muy bien. Yo no lo he hecho, pero no tengo ninguna animadversión para eso. Pero tenemos que pensarlo de esa manera. Necesitamos que los que no regresen de inmediato puedan ayudarnos y ellos se ayuden a regresar después. Yo pienso que Venezuela tiene algo muy importante que es llama. Venezuela llama. Y algunos la van a diferir, pero van a regresar. Otros no van a regresar porque ya, bueno, quizás han pasado muchos años. Yo tengo 20 años afuera del país, pero hay otros que tienen 25, 30 años, que salieron aún antes de que ocurriera lo que ocurrió, antes de que llegara la barbarie, pues en el año 99 ya habían salido del país. Entonces ya eso va a ser más difícil. Pero José Vicente, yo, debe ser porque soy de los Tiburones de la Guaira, pero todavía soy optimista. Yo creo que ese 25 o 30% que va a regresar al principio, de allí vamos a nutrirnos. Todos hemos aprendido algo en el exterior, todos hemos pasado momentos complicados y difíciles. Eso nos ha endurecido más, nos ha formado mejor, y yo creo que el futuro es muy promisorio. Bueno, y de los que no vuelven, muchos pueden estar pensando en invertir en Venezuela, También, exacto. ayudar O sencillamente ir y venir, tener una empresa, el control. En fin, hay muchas formas de ayudar a que eso ocurra. Yo creo que hay que pensar y desarrollar una estrategia en ese sentido. Esto no puede ser aleatorio, el que quiera que lo haga. No, no. Yo creo que debe haber una estrategia. Yo no sé si es suficiente, a mí me parece que no, pero es una iniciativa. Colombia elige diputados del exterior.
o sea, que representan a los que Esa, están en el esa, exterior. esa propuesta la hice una vez, no me hicieron mayor caso. Bueno, pero yo creo que es un momento de reconsiderarla, porque es una voz de los que están afuera dentro No, y, del país. y lo hacen los países europeos, como tú sabes. Italia tiene Mencionaba a representantes Colombia en el porque es exterior. nuestro vecino. Claro, nuestro vecino y más parecido a nosotros, ¿no? ¿Ah? Pero Entonces, digo que es una cuestión frecuente, normal, que hay países que lo claro, hacen. y de nuevo, quizás no es suficiente, pero es una iniciativa, es una forma de que nos ayuda a pensar cómo hacerlo. Ahora, Horacio, yo he sostenido que Venezuela se le impidió entrar en el siglo XXI. El deterioro de la infraestructura es evidente. La infraestructura no ha avanzado nada en los últimos No, 25 se ha años. destruido. ¿Qué oportunidades hay Mira, en el ayornamiento, si no quisiéramos utilizar esa palabra? Ahorita es que se está hablando de 5G cuando ya algunos países están pensando en 6G, en las comunicaciones, mira, hay una las cosa que carreteras, los hospitales. yo he hablado con algunos de los invitados que hemos tenido en este podcast. Por supuesto, estas conclusiones, desde Humberto Calderón Berti hasta los rectores, Vladimiro Mujica, en fin, gente que anda en esta y definitivamente podemos llegar a una conclusión. Yo creo que hay que repensar el país de una manera distinta también. Obviamente, yo no voy a dar lecciones ni mucho menos, solamente ideas. Yo creo que hay muchos jóvenes talentosísimos en Venezuela y muchos que pueden estar pensando regresar si se abren las oportunidades de tecnología. Y yo creo que el país no puede ser solo desarrollo de hidrocarburos y nuevas energías, con lo cual estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo creo que no debemos considerar a Venezuela como un país petrolero, un país de energía, porque así es. Y eso está perfectamente delineado en el plan Venezuela Tierra de Gracia. Pero además de eso, yo creo que hay que empezar a trabajar seriamente en la frontera y lugares donde se puedan desarrollar las ciudades del conocimiento, en las fronteras, en lugares deprimidos como son el estado Falcón o el estado Sucre, ciudades del conocimiento, que atraigan esas chips, esas inversiones para que los jóvenes desarrollen esas nuevas tecnologías. Eso a mi modo de ver las cosas sería algo distinto que vas a cosechar unos años más adelante, pero tienes que sembrarlo ya. Entonces, sí, la infraestructura es una oportunidad muy grande para grandes inversiones para que se van a hacer en el país. Es una forma también de reactivar los aparatos productivos. Definitivamente las construcciones, todos lo sabemos, son intensivas en mano de obra y creo que sería bien interesante. Pero aquí vuelve otra vez el punto de la educación. O sea, con la destrucción de los sueldos, este, se destruyó también lo que era el INSE, lo que era el CEPET, lo que era la capacitación para el trabajo, porque eso se alimentaba de allí, se destruyó el seguro social obligatorio, hubo una destrucción masiva de todas esas cosas. Entonces, recuperar el sueldo para que esto comience a activarse. Tú tienes que formar a los trabajadores, a la mano de obra especializada, tanto o más importante que los profesionales, para que podamos avanzar. Y en ese sentido creo que también es una gran oportunidad que tenemos que pensar porque tenemos gente que capacitar y capacitada. Algunos invitados, Horacio, señalaron un tema que pocos mencionan y que evidentemente subyace como uno de los obstáculos que hay que superar, y ellos lo llaman reconciliación, Ajá. reconocimiento del otro, los pases de factura. ¿Cómo va a ser esa Venezuela que pudiera dilapidar reservas sociales en estas rencillas y en este tipo de cosas? Yo sé que no es fácil, pero Bueno, uno siempre ha entendido que esto es una guerra del bien contra el mal. Y como al terminar el bien va a triunfar, o sea, ¿qué va a hacer el bien con lo que quedó del mal? Y para decirlo de ese término, creo que allí es donde hay también un punto importante. Reconciliación es una palabra muy difícil, pero estoy seguro que uno tiene que entender que hay que tragarse unos cuantos sapos, o sea, cosas que no te gustan, pero hay que hacerlo. Y puedo hablar en cómo lo vería yo en los términos del sector donde estamos, no solamente de PDVSA, no estoy pensando en recuperación de PDVSA ni nada de esto, pero mucha gente que está hoy en el sector, aún empresarios privados venezolanos que han estado trabajando de la mano
con el régimen de Chávez primero y Maduro después, van a estar allí. Ahora, eso quiere decir que hay que execrarlos, quiere decir que hay que llegar con un machete cortando. No, no es así. También ese fue un planteamiento que hizo el presidente Milei, que ha comenzado ahora a tener un oxígeno, pero acuérdate de la motosierra y todo. Eso en la teoría puede ser, pero en la práctica eso no funciona. Tú no puedes aniquilar a un país por pensar distinto. Yo, a mi modo de ver las cosas, todos aquellos que estén dispuestos a colaborar para que Venezuela sea diferente, para que se cree una nueva Venezuela, tienen que participar. Habrán algunos que sencillamente son imperdonables. Hay algunos personajes a los cuales no se puede perdonar. Yo creo que la ley transicional tiene que tocarlos y de manera importante, porque la justicia es una base también fundamental para que tú puedas construir la democracia. Entonces no es un perdón general, yo no creo en eso. Yo creo que sí los venezolanos tenemos que entender que somos venezolanos, que tenemos que reencontrarnos. En nuestra época, bueno, tú podías ser de la izquierda o de la derecha y esto, y no importa. Y habían discusiones serias y duras y algunas veces hasta insultos. Pero luego de eso, bueno, habría otro estado de comprensión, no era de persecución y de rechazo absoluto. Yo creo que hay que repensarse ese como venezolano, y el bien va a triunfar sobre el mal, pero ¿qué vamos a hacer con el mal que queda? O sea, ¿lo vas a aniquilar? Eso es un punto que hay que discutir, bien complicado. No sé si yo tenga la capacidad de darte una respuesta contundente, pero yo sí estaría dispuesto a tragarme unos cuantos sapos en función y en beneficio del país. Ahora, hay algunos que no me pida eso porque no creo y no sé si pueda dar nombres, quizás no quiero decirlo, pero por ejemplo el hombre del rojo rojito, yo con ese señor de ninguna manera podría tener ningún tipo de consideración, porque lo que hizo fue un daño terrible. O sea, empezando por votar 23.000 trabajadores, que eran más de 100.000 personas. Eso es una lesión terrible en función de un objetivo ni siquiera político, de objetivos personales, de ambiciones. Yo creo que ese señor no puede ser un señor perdonable. Ahora, muchos de los que han participado en esto porque tenían un error en su aproximación, porque en el tiempo han ido, porque hoy en día se han hecho una costumbre, se han hecho víctimas, son un poco aquello del síndrome de Estocolmo Sí. también. Entonces, bueno, hay que comprender, es difícil, yo sé que es difícil, pero yo estaría dispuesto a por lo menos a comerme unos cuantos. Lo cual nos lleva, Horacio, a otro tema que también ha estado presente en muchos de los programas y que tiene que ver con ciudadanía. Pero la ciudadanía no, no se decreta, ¿no? Ujú. La ciudadanía no se impone tampoco. Y yo creo que una de las vacunas, una de las formas de impedir que el mal se vuelva a fortalecer y ponerse por encima del bien tiene que ver con los asuntos de ciudadanía. ¿Qué podemos recoger de todas estas horas que Sí, sí, sin duda yo aprendí mucho de esto en este podcast, porque muchos de los invitados tocaron ese tema. Ciudadanía y liderazgo es una cosa que fue recurrente en muchos inclusive algunos de los humoristas que entrevistamos lo dijeron, algunos artistas también hablaron de eso, de la participación ciudadana, del liderazgo, jóvenes también hablaron de ese punto. En fin, yo creo que ese es un tema al cual tenemos que prestarle atención y como tú lo dices, ningún gobierno lo puede decretar. No es el hecho de que llegue Mundo González Urrutia y diga, yo decreto que ahora todos somos ciudadanos y la ciudadanía está activada y vamos, no, eso no es así. Hay un proceso que llevar adelante. Yo creo que lo primero que el país debería recomponerse es en principios y valores. Eh, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, empresas que son empresas del Estado, yo conocí a CanTV cuando CanTV era CanTV, sin embargo fue privatizada y CanTV siguió siendo muy eficiente, con buenos profesionales, con bases de principios y valores. Yo creo que los principios y los valores es una de las primeras cosas que Hugo Chávez destruyó desde el principio. Y de hecho, es muy fácil cuando uno analiza, esto lo tuvimos oportunidad de hacerlo cuando se estaba haciendo el documental, la corrupción pasó a ser política de Estado.
O sea, yo hago que tú te corrompas y no te digo nada. No está en este régimen, no es penalizado ser corrupto, es penalizado no compartir el botín de la Sí. corrupción. Y entonces te dejo correr y cuando tú dices, no, ya está, yo no voy a hacer esto, yo te llamo y te digo, mira, ven acá, yo tengo este expediente tuyo aquí y pues esto y ya eres prisionero. Es como la mafia o como la distribución de drogas. No tiene salida cuando tú entras en la vorágine de la corrupción. Entonces, los principios y los valores es algo que hay que volver a sembrar. Yo he dicho en un par de podcasts, yo recuerdo, yo no sé tú, pero formación social y moral y cívica, Bueno, que en claro que sí, bachillerato había un librito claro que ahí, sí. caballero, que había En que leerse. primero y segundo año. Sí, exacto. Y era el punto de que no solamente tengo derechos, tengo deberes y tengo que cumplir con mis deberes para exigir mis derechos. Entonces, creo que eso habría que empezarlo muy temprano, desde muy abajo, pero es la única manera que tú vayas educando para eso, para la ciudadanía. Yo creo que la democracia es muy frágil, y uno de los elementos más importantes para darle fortaleza a esa democracia, a la democracia, es la educación cívica, es la formación de ciudadanos, ciudadanos que se involucren políticamente. La política nunca te toca la puerta para entrar en tu vida, ella entra. En mi vida entró la política. Yo nunca había estado alejado de la política, yo lo confieso. A mí toda la vida me ha gustado la política, trato de entenderla. A veces no la comprendo muy bien, pero bueno, pero vamos por allí. No he militado en ningún partido, pero creo que hay que militar en la política. Entonces, yo pienso que yo empezaría por los principios y valores, por la ética, por el compromiso, por no solo es exigir mis derechos, es también cumplir con mis deberes. Y es un trabajo más largo, eso va a ser más complicado que recuperar económicamente al país, que ya es muy complicado, pero esta formación es mucho más complicada y mientras más tarde empecemos, más tiempo vamos a invertir. Dejé para lo último lo que considero que es el tema más escabroso, ¿no? Que es la transición. ¿Ok? Ya por tu cara veo que estás de acuerdo conmigo que es un Sí, tema muy escabroso. complicado. Pero se habló Sí, de la transición, la gente no rehuyó no rehuyó nunca. el tema. Eh, Sí, yo creo que todo el mundo tiene claro y consciente de que esto no es algo que se va, por ejemplo, el gobierno de Edmundo González Urrutia comienza el 1 de diciembre, no es decir ahora que yo dije el 1 de diciembre, no, nada de eso, el 15 pues, cualquier día. Y eso no va a ser recibido nadie con alfombra roja y con algo, aquí está y bienvenidos otra vez. No, yo creo que va a haber una resistencia muy importante de muchos grupos, algunos de ellos armados, que no van a tener otra alternativa que oponerse a cualquier cosa. Va a ser un proceso complicado al principio desde el punto de vista de la seguridad del país, de la seguridad ciudadana. Yo creo que probablemente van a ocurrir algún tipo de medidas importantes. Los quienes están trabajando en eso lo deben saber perfectamente. Yo intuyo que va en ese camino, pero también después hay un proceso importante, porque ¿cómo hacemos para recuperar el país al tiempo que vamos recuperando los valores, los principios, la educación, al tiempo que se da haciendo la integración, al tiempo que recibimos a toda esa cantidad de venezolanos que están en el exterior? Suponte que yo me equivoque y no sea el 25 o el 30, suponte que sea el 20%, es 1,5 millones, hermano. Eso O es sea, mucha es gente. mucha gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, hay que hacer esto. Por otro lado, está desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la justicia, tiene que haber unos términos de justicia transicional, leyes que se ocupen de esto, que puedan darle solución muy rápida a estos asuntos. Hay personajes que no pueden ser perdonados, que no tienen ninguna, digamos, argumento para otorgarles perdón. A esas personas hay que procesarlas. Eso también es un proceso complicado, porque tú tienes un sistema judicial igualmente corrompido, igualmente destruido. Pero también pienso que, por otro lado, depende quién esté conduciendo esto, es una forma de perfilar. O sea, yo creo que en PDVSA hay gente muy buena, por ejemplo, todavía, muy buena, abajo, pero que no tienen un liderazgo, no tienen alguien a quien seguir, no tienen a alguien a quien emular,
porque yo no quiero ser como aquel que está ahí arriba, que lo único que está pendiente es del rebusque y cómo hago la corrupción. Eso no es lo que eso no es lo que nosotros vimos. Nosotros teníamos personas arriba que puede ser que te parecía que era arrogante o te parecía que era pedante, pero tú sabías que era un tipo de principios que iba en este camino y tenía mucho material para emularlo. Yo creo que eso se construye también con gente que pueda sembrar eso, que tenga liderazgo y que comiencen a seguirlo. En ese momento comienzan a recuperarse esos valores y será un proceso largo, José Vicente. Yo no veo a algunas personas tan optimistas que dicen, no, ya al año, por supuesto, cualquier cosa que se haga va a ser mejor que este desastre. Entonces, importante es transmitirle a la gente o darle a la gente victorias tempranas que sientan que vamos hacia mejor, hacia arriba. Eso es Sí, importantísimo. señor. Pero llegar a donde estábamos, que no es lo que yo quiero, sino que es solamente una referencia, va a ser complicado. Pero ir más arriba va a ser mucho más complicado. Y por eso es que hay que incorporar a los jóvenes, por eso tenemos que hacer ese llamado, tenemos que darle ese perfil. Y yo sigo creyendo que va a ser posible, a lo mejor no me alcanza el tiempo, ojalá que sí. Te voy a hacer, Horacio, una última pregunta antes del cierre, porque para empezar a cerrar, porque si no la gente nos agota de No, aquí. sí, yo creo que sí. Y es que tú hablaste con jóvenes, hablaste con varios. Sí, ¿Cuál es tu feeling? mira, Una pregunta general, así. mi feeling es que tenemos una reserva en los jóvenes muy importante. Yo creo que me sorprendieron varios de ellos. Eh, una chica saharí, me sorprendió su capacidad de haberse recuperado, de haber enfrentado la situación difícil de su trabajo que está haciendo hoy en día. Humoristas como David Comedia, yo creo que es un personaje que se está reinventando, que está rehaciendo su vida con mucho trabajo, con muchas dificultades, pero va hacia allá. Recientemente entrevistamos a un creador de contenido que se llama Kilómetro y me sorprendió muy positivamente, muchacho muy inteligente, muy ágil, Preparado. muy preparado. O sea, él se prepara, o sea, veo que se ha preparado y creo que con eso contamos. Y muchos otros con los cuales uno ha conversado aquí en las universidades, en algunos encuentros. Yo pienso que hay una reserva importante. Lo que esos muchachos necesitan, a mi modo de ver las cosas, es alguien a quien emular, un liderazgo que los motive, que ellos digan, yo quiero ser como él, y yo voy para allá y quiero ser, pero no es una cuestión sino de emular. Yo quiero hacerlo a mi modo, pero quiero llegar allí. Y yo tengo, en ese sentido, tengo un muy buen feeling. Lo único que pienso es que no es tan inmediato como podría ser otras cosas. El país va a comenzar a ver una diferencia muy grande, yo digo en el primer año, lo verá en el segundo año y tendrá ya la sensación de que esto va para mejor cada día, pero los bueyes que van a arar esto no son los como yo, bueyes cansados ya, que servirán para los primeros tiempos, pero tenemos que incorporar a los jóvenes y yo creo que tenemos una gran reserva de jóvenes dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Bueno, Horacio, sí, ahorita sí en la fase final del asunto, eh, ¿qué nos tienes preparado? ¿Hacia dónde va Venezuela en crudo? ¿Cómo sigue esta historia? Mira, la verdad, o sea, desde el punto de vista de que estamos muy enlazados con PDVSA ad hoc, con la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. A mí me gustaría que la Junta Administradora ad hoc de PDVSA pudiera entregar sus resultados a una Junta Administradora, directiva, interventora, como sea, de PDVSA en Venezuela. Quiere decir esto que se produzca el cambio en el modelo político de conducción del país. Y después de eso, bueno, evaluaremos. Yo creo que Venezuela en crudo es una marca que puede sobrevivir a esto. Yo creo y confieso, es una serie de episodios que en lo personal me han alimentado mucho. Creo que lo hemos hecho con el mejor cariño para que mucha gente pueda compartir estos temas
y a mí me gustaría que esta marca, no importa con quién la conduzca, pueda seguir adelante con este No, objetivo. porque que la cuestión no suena a despedida, ¿no? Porque, No, 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 no hay despedida. No, no creo, no creo. Como te digo, me encantaría entregar el resultado de la gestión a esa junta de PDVSA en Venezuela, en el nuevo gobierno, y poder entonces pensar, dependiendo de lo que uno vaya a hacer con su vida allá o cuál sea el destino que se marque. Este, Eso es algo que no lo sé ahorita, pero a mí me gustaría, en verdad me gustaría continuar con la marca. Creo que me siento muy cómodo. No, no creo que, obviamente, seguramente he podido hacerlo mejor. Hemos puesto el mejor esfuerzo, arrancamos de nada y bueno, ya terminamos con 39 episodios. Creo que es algo interesante en menos de un año. bueno, amigos, hemos tenido al ingeniero Horacio Medina, quien asumió en enero de 2025 este reto, que como él mismo dice, ha hecho ya 35 programas, perdón, 39 programas, algunos especiales. Ha estado montado sobre este proyecto que sin duda alguna es una contribución muy importante al futuro del país. Aquí se han hablado muchos temas de mucha importancia, se han tratado y seguirá siendo de esa forma. Estén seguros de que en una próxima entrega volveremos a ver a Horacio Medina conduciendo este programa. Te agradezco, Horacio, la oportunidad de haberte hecho esta No, entrevista, este quite, como dicen, de, y que hayas podido exponer sí, lo que ha no, de sido el ninguna manera. aprendizaje de Muchas este gracias a programa. ti, José Vicente. Yo sé que tú has visto todos los episodios y bueno, para mí es un verdadero placer tener una persona de mi respeto, consideración y definitivamente creo que vamos a seguir en contacto. Así que muchas gracias a ti. Gracias, Horacio. Hasta una próxima entrega de Venezuela en Crudo.